Continuamos con los sustantivos, pero vamos a hablar de algo muy particular del hebreo. Yo ya lo he mencionado por ahí en algunas estructuras que hemos encontrado, pero ahora lo vamos a mirar ya más detenidamente, que es clave. Es clave para poder traducir y entender bien el hebreo, y es como el asunto que es diferente a lo que nosotros tenemos en el español, ¿no? Al, déjame ver acá. Bueno, al contrario de lo que sucede con las lenguas clásicas, en hebreo apenas si puede hablarse de declinaciones. La función de los casos es cumplida en hebreo por las preposiciones. O sea, aquí ya estamos pensando en función. ¿Qué función cumple un sustantivo dentro de una oración en hebreo? Recuerden que en el griego esa función está señalada por el caso, que obedece a cambios en las desinencias de los sustantivos, ¿no? En español no es así, y entonces en hebreo sucede algo similar a lo del español. Se señala la función de un sustantivo en una oración en español por las preposiciones, por el lugar y por las preposiciones. Algo similar entonces sucede en el griego. Entonces no hablamos específicamente de casos en el griego, sino hablamos de funciones señaladas por preposiciones, ¿no? Vamos a mirar entonces esas funciones. La primera, lo que llamamos el caso nominativo, que recuerden es el caso del sujeto, o sea, cuando un sustantivo, un adjetivo funcionan como sujeto de la oración o un pronombre, no tiene ninguna señal particular en el hebreo, como en el español. El sustantivo que funciona como sujeto no tiene ninguna preposición que se le añada. El mejor rastro para dar con este caso es la posición que tiene la palabra en la oración. En general, en hebreo, el sujeto sigue al verbo finito. O sea, la estructura normal en hebreo va a ser verbo y después el sujeto. Entonces, el sustantivo que esté cerca del verbo, después del verbo, ese sustantivo, si no tiene ninguna preposición, está solito, muy seguramente es el sujeto de la oración. Pero si no tiene, si la oración no tiene verbo. Entonces, ¿qué está primero? Como vimos en los ejemplos acá. El Señor es escudo. ¿Cuál es el sujeto? El Señor, el primer sustantivo, de quien se habla. En ese caso, va de primero el sujeto. Segundo, el caso genitivo está señalado por una singular combinación de palabras que se llama relación constructa, que vamos a hablar más adelante, esa, que es la que nos ocupa en esta lección. Entonces, esa lección en realidad es sobre la relación constructa, pero vamos a hablar de esas funciones, ¿no? Entonces, ténganla en mente, ahorita la vamos a considerar. Tercero, el caso ablativo se manifiesta por la preposición min. Recuerde que el caso ablativo es el de origen, el que señala origen. O sea, de, en español, de o desde. En hebreo se señala particularmente por esta preposición, min. Tiene una rayita, ¿vieron la preposición? Tiene una rayita arriba. La preposición en realidad es esta, min. Esa rayita se llama makef. Se usa para unir palabras. Simplemente pega, une. Y es muy común, como un guión, sí, correcto, es muy común en las preposiciones para pegarlas a los sustantivos. Entonces, esa preposición significa de, desde, y señala el caso ablativo. El caso dativo se descubre por la preposición le. Recuerden que el dativo es el complemento indirecto. El caso dativo, complemento indirecto sobre quién recae indirectamente la acción del verbo, quién se beneficia o sufre el daño de la acción verbal. En hebreo se señala con la preposición lamed. El indicativo, perdón, el dativo es un complemento indirecto, ¿cierto? Complemento indirecto. Sobre quién recae Indirectamente la acción del verbo. Preposición lamed. Tengan en cuenta que la preposición se pega, sustantivo, en el hebreo se pega con el makef, como dije acá,
o se pega solito. En este caso, esta lamet se pega. Por ejemplo, si un salmo dice que es un salmo para Salomón, entonces lo diría el hebreo, colocaría el sustantivo acá, Shelomo, Shelomo, y para indicar que es para Salomón, le pega la lamet. Se pega, es preposición, pero se prefija. Normalmente si se prefija no va a cambiar la vocal. Bueno, pero acá sí. No, porque quedan dos shevas junticas. Por regla no pueden quedar dos shevas junticas. Entonces, esta sheva pasa a ser una. Entonces, aquí tenemos la preposición que indica a o para. Exactamente. Mismor Lishlomo. Salmo para Salomón. Ese es el caso dativo. ¿Qué es lo importante? Lo que quiero que note muy claramente es que la preposición señala la función y la preposición se prefija, se pega antes al sustantivo formando una sola palabra. El caso locativo, recuerden, locativo es el que señala el lugar en español. Caso locativo lleva varias preposiciones en, entre, sobre, etcétera. Eso sería locativo. Se nota en hebreo por el uso de la preposición veit. Bereishit. Bereishit. En el principio. Se prefija la preposición. Bereishit es el nombre de Génesis, ¿no? En el principio. Por el contexto, la preposición primero, segundo el contexto, y también por ben, la preposición ben, acá ben, que significa entre, Etzel al lado de, Lifnei delante de, al sobre, Tajat debajo de, el hacia y otras preposiciones. O sea, hay varias preposiciones en hebreo que pueden indicar lugar con todos sus matices, en, sobre, entre, etcétera. Entonces, preposiciones que indiquen ese sentido locativo. ¿Qué pasa con esas preposiciones? Algunas se pegan como ve, verishit, y otras van separadas como etzel, y otras se pegan con un makef, con la rayita esa que va arriba. Ustedes van a empezar a encontrar eso en la Biblia hebrea y ahora vamos a trabajar con ejercicios. Makef. F, al final, makef. El caso instrumental, el que indica instrumento con lo que se hace algo, en español con o por, se descubre por las preposiciones ve, porque este ve puede significar en, con, por. Entonces es locativa, pero también puede ser instrumental. O in, la preposición in. ¿Han escuchado Immanuel? Emanuel, Immanuel. Immanuel, con nosotros Dios, Él, la partícula Él, la partícula teofórica, ¿no? La diferencia entre el locativo y el instrumental puede hallarse en el contexto. El caso acusativo, ¿qué señala el caso acusativo? Complemento directo sobre lo que recae la acción del verbo. Se determina por la preposición del objeto directo en una oración. En general, en hebreo, el objeto directo sigue al sujeto del verbo. O sea, la construcción sintáctica habitual en hebreo es verbo más sujeto más complemento directo. Es la construcción habitual. Ahora, el complemento directo habitualmente, aunque no siempre, va a estar introducido por la partícula et. Entonces, la construcción habitual en hebreo es verbo, sujeto, más et, más complemento directo. Esta et se pega al complemento directo, introduce el complemento directo. Bereshit, vara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Veámoslo acá en la Biblia hebrea. Acá, miren esto. Bereshit. Vei, locativo. En, el principio.
Ahí ya vemos una función locativa. Verbo, estamos diciendo que la construcción es primero el verbo, nótenlo acá, bara, creó, verbo, luego el sujeto, Dios, ¿quién hace la acción Elohim? ¿Quién creó? Dios, y luego et, la partícula que introduce el complemento directo, y el complemento directo Hashamayim, creó el cielo o los cielos, y otro complemento directo et con una vav. Y la vav ya la vieron allá, y además creó los cielos y además creó Haaretz, la tierra. ¿Ven la construcción? No se traduce, no se entiende como. Exactamente. En español no se va a traducir, no se pone la A si el complemento directo es cosa o animal. Si es persona, sí se pone la A. Entonces, ¿ven la construcción acá? Verbo más sujeto más complemento directo, pero el complemento directo está introducido con. ¿Ven la construcción? Esa es la construcción típica en el hebreo. Bueno, entonces, complemento directo, caso acusativo, se señala con la partícula et. Ahora, recuerden algo, la dirección o movimiento hacia un lugar, que también sería acusativo en ese sentido, porque el acusativo señala es el término de la acción. Entonces, la acción puede terminar en un complemento directo o puede terminar en una dirección hacia un lugar. Entonces, la terminación o el movimiento hacia un lugar se señala en hebreo por la terminación antigua del acusativo que era a, que esa ya la vimos por ahí, ¿no? Entonces, para indicar movimiento hacia un lugar, se prefija esa a. Por ejemplo, jajará, jajar, la montaña. Jar, montaña, ja, el artículo, y esta a indica movimiento hacia. Jajará traduce hacia la montaña. O acá, arsa, noten, eretz, tierra, y la terminación a que indica hacia. Se sufija, es también para femenino, pero ahí se distingue claramente que no. Porque eretz es femenino, entonces no puede tener terminación. Y el contexto también lo va a indicar. Hacia el suelo o hacia la tierra. Igual ustedes se apoyan en la morfología les dice, les da esa información, ¿no? Bueno, entonces esos son los diferentes casos. Detengámonos en la asociación genitiva, que sería equivalente al genitivo en griego o en el español. Recuerden que el genitivo señala pertenencia. En español, pertenencia lo señalamos con la preposición de. Casa de Juan. ¿Notan ese de? Pertenencia. Eso, a esa relación de pertenencia que se crea entre dos sustantivos, entre un sustantivo y un adjetivo, o entre dos adjetivos en hebreo, se le llama asociación genitiva. O también se le llama relación. Se dice que esas dos palabras están en una relación constructa. El constructo. Relación constructa es asociación genitiva. Es lo mismo. Se le llama así por un fenómeno particular del hebreo, que ya lo vamos a mirar. Entonces, relación constructa, asociación genitiva es lo mismo. Es cuando dos sustantivos, un sustantivo y un adjetivo, dos adjetivos se unen en una relación de pertenencia. Y hay que meter una D en medio a la hora de traducirlo en el español. Tomemos dos sustantivos en español, por ejemplo, hombre y guerra. Para establecer entre ellos una relación de pertenencia o asociación genitiva, necesitamos en español colocar en medio la palabra de. Así tendremos la expresión hombre de guerra. ¿Qué es lo que indica esa asociación que se creó entre esas dos palabras? Indica que tal hombre tiene una asociación con la guerra. Eso se llama asociación genitiva. Hombre de guerra. Y si ustedes piensan bien lo que significa hombre de guerra, analizan la estructura sintáctica, la relación sintáctica que hay entre estas dos palabras, el segundo sustantivo guerra califica al primer sustantivo hombre.
O sea, el segundo sustantivo con el de está funcionando como un adjetivo, está dando una cualidad del hombre. Eso se podría decir también entonces en español, hombre guerrero, hombre aguerrido, hombre valiente. Y note que cuando decimos hombre aguerrido, hombre valiente, estamos utilizando ya es un adjetivo. ¿Ven la relación genitiva lo que crea? Entonces, el hebreo aprovecha esa relación para crear esa asociación genitiva y entonces para expresar muchos adjetivos, muchas cualidades, porque el hebreo carece de adjetivos. Tiene adjetivos, pero no muchos. Entonces, en el hebreo, para señalar cualidades, se utiliza constantemente esa asociación genitiva de pertenencia, ¿no? Así como en el español sucede en hebreo, solo que en hebreo no necesita poner una palabra en la mitad. Sobra la de, no la necesita el hebreo. Solamente une los dos sustantivos, pero al unirlos va a suceder un cambio en las vocales del primer sustantivo. O sea, ¿cómo se señala la asociación genitiva en hebreo? No con un de, no con una desinencia en griego, como un ou en el masculino singular, sino con un cambio en las vocales del primer sustantivo que entonces está en una relación constructa. La simple aposición de dos sustantivos ya indica que existe una asociación genitiva. Eso sí, se producen algunos cambios pequeños en la vocalización de la primera palabra, excepto en algunos pocos casos. Buena noticia para ustedes, no tienen que aprenderse por ahora las reglas de cambio de vocalización, porque simplemente van a consultar la morfología, ¿no? Ahora, cuando dos palabras hebreas están en asociación genitiva, se dice que la primera palabra, la que sufre los cambios de vocalización, está en estado constructo. Por eso se le llama relación constructa. O sea, un sustantivo que es modificado por otro sustantivo, ese primer sustantivo que es modificado sufre cambios en sus vocales. Y ya que sufrió cambios en sus vocales, ahora se dice que esa palabra está en estado constructo. No porque el que funciona como adjetivo es el siguiente. Este es el que es calificado. Este es el que va primero. Pero como sufrió cambios en sus vocales, se dice que está en estado constructo. O sea, un sustantivo hebreo puede estar en estado constructo o en estado absoluto. En estado absoluto es que funciona solito y no tiene cambios en sus vocales. Estado constructo es que se amarró a otro con el cual establece una relación genitiva y que el segundo lo califica y que por lo tanto en español vamos a necesitar una de. Por eso cuando ustedes consultan un sustantivo en un léxico hebreo va a decirles absoluto, la forma es tal, constructo, la forma es tal. Veamos ejemplos. Tomemos el sustantivo ish, hombre. Y tomemos el adjetivo, no, el sustantivo milhamá, guerra. Vamos a ponerlos junticos. Ish milhamá. Ya están junticos. Entonces esto en hebreo significa hombre de guerra. Uno lo debe interpretar porque la morfología la que nos va a... La morfología nos dice constructo. En este la morfología nos va a decir constructo. No hubo cambio de vocalización. No siempre se da, porque esta es una vocal súper larga y normalmente las vocales súper largas no se ven afectadas. Joana. Sí, no quiero preguntar que se puede traducir hombre de guerra o hombre guerrero. Entonces, claro, hombre de guerra, ¿a qué es equivalente? Hombre guerrero, o hombre aguerrido, o hombre valiente. Muy bien, porque esto es calificativo. Ese de está calificando. Observen otros ejemplos. Tomemos el sustantivo gan, jardín. Y el sustantivo Edén, Edén. Los ponemos uno al lado del otro. Gan Edén, jardín del Edén. Ya porque están al frente, al lado, uno del otro. Aquí hubo un cambio de vocal. Noten, acá, pero en la segunda palabra. No en la primera. Habitualmente el cambio es en la primera palabra. Pero noten que no siempre va a haber un cambio. Sin embargo, noten este último ejemplo. ¿De vocales, pa? De vocales. Luego vamos a ver que también cambian consonantes, pero por ahora de vocales. Por ahora vocales, vocales. Vean este ejemplo. Ben, hijo, Adán, hombre,
los ponemos uno al lado del otro. Ben Adán, hijo del hombre, es decir, ser humano. Hijo del hombre significa hombre en el hebreo. Ahora, noten lo que pasó aquí. Sere pasó a Segol. Hay una reducción en la vocal. Si ustedes miran la tabla de vocales, entonces se mueve hacia el lado izquierdo. Allá, izquierdo. Porque hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Derecho para allá, porque al lado derecho se acorta la vocal. Entonces, siempre que hay relación constructa, si hay cambio en la vocal hay que correrla hacia una vocal más corta. ¿Ven ahí? Acá en este último ejemplo sí se nota. Ven pasa a ser ven. Esto entonces es ven, hijo en estado absoluto. Y esto es ven, hijo en estado constructo. Porque está pegada esta otra palabra. Se ató, se amarró a esa palabra sintácticamente. ¿Eso claro? No, ¿Qué es, Iván? O sea, lo que sí es que definitivamente con la práctica lo vamos a hacer. claro. Sí, exacto. Estamos dando este vuelo de pájaro. Pero lo importante es que quede claro el concepto. El concepto de relación constructa, de asociación genitiva. Cuando dos sustantivos se unen en hebreo de tal manera que forman una sola idea. Que en español debe ser traducido con una preposición de. Eso es lo que debe quedar claro en la mente de ustedes. Ahora, en el hebreo de la Biblia se suele indicar la asociación genitiva de las palabras mediante un makef que las une así. Entonces, a veces no hay cambio en la vocal, pero ¿qué hace la Biblia hebrea? Va a señalar la asociación genitiva por medio del makef. Esa rayita arriba, del makef, esta rayita arriba. Entonces noten, Ishmael Hama, ¿cómo la indicó? ¿Cómo nos dice la Biblia hebrea que hay asociación genitiva? Makef. Algunos le llaman makaf a esa raya. ¿Cómo? No sé si siempre, pero la gran mayoría de las veces se encuentra en makaf. Incluso pueden encontrar muchas palabras unidas con makef. Sí, se nota mucho que para resumir. Junta, y lo va señalando. Ben Adán, noten, con el makaf. Y se lee junta así. Ishmael Hama Ben Adán. Porque en la mentalidad hebrea ahora las dos en conjunto forman una idea. Ese es el punto de la asociación genitiva. Gan Eden. No una palabra, un concepto. Y se pronuncia como si fuera una sola palabra. De relaciones. Sí, exactamente. Va creando conceptos. ¿Cómo hace? Une palabras para crear conceptos. Algo parecido que hacemos en el español con sustantivos compuestos. Viceministro. Ya es una sola palabra. ¿Notan? Cogimos el vice y el ministro. Viceministro. Formamos una sola palabra. Exacto. Uno dice triciclo. Solo que ya se volvieron comunes para nosotros y no pensamos que son dos palabras. Ya para nosotros es una sola palabra que transmite un concepto. Algo similar está sucediendo acá con el hebreo. Pero no es que está creando una palabra. Esto no es una palabra, estas son dos palabras. Está creando un concepto. Y los relaciona, los pega, ¿no? Por eso, por el uso del makef, cuando se quiere indicar que una palabra aislada está en estado constructo, se le escribe así. Ustedes lo pueden encontrar en algunos léxicos así. Si este sustantivo ven aparece con el makef, quiere decir que lo están señalando como en estado constructo. Lo mismo este gan. Acá sí se nota también pues por el cambio vocal, porque la vocal es la sere, no la segol. Pero entonces, si aparece un sustantivo con un makef y está solito, se está indicando en una gramática o en un léxico que esa palabra está en estado constructo, ¿no? Bueno, el hebreo es un idioma aglutinante, lo que decíamos y ahorita decía también Jonathan, es decir, une prefijos y sufijos a una palabra para ampliar el sentido, construyendo, entre comillas, nuevas palabras. En realidad no son nuevas palabras, sino conceptos. Gramaticalmente puede resultar, por ejemplo, una preposición, una conjunción o el artículo unidos a un sustantivo y a un sufijo pronominal aglutinado al final. Todo en una sola palabrita.
Vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Pero fonéticamente resulta una sola palabra, se pronuncia como si fuera una unidad. El mismo efecto se produce varias palabras unidas por medio de maquef sucesivos. Entonces el hebreo aglutina pegando prefijos, sufijos, o a veces aglutina uniendo palabras con maquef. Veamos estos ejemplos. Esto es tomado de la Biblia hebrea. Miren acá este. Umeloa. Umeloa. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos conjunción baf, tenemos sustantivo melo y tenemos sufijo pronominal. Noten que tiene un puntico, un dagesh, para indicar que es sufijo pronominal femenino. Tercera persona femenino singular. Sufijo pronominal. Sufijo pronominal. Sufijos pronominales son los sufijos que indican pertenencia, como nuestros pronombres posesivos. Y eso es de... No tienen que aprenderse eso, porque cuando usted le hace inclinar a la morfología se lo dice. Entonces, esto es sufijo pronominal de tercera persona femenino singular. O sea, señala pertenencia de ella. Entonces, noten que esto se pronuncia como una sola palabra. Umeloa. Usted no lee umeloa. Se formó una sola palabra porque todo esto es un solo concepto en el hebreo. Eso es aglutinación. La conjunción y el sustantivo plenitud, melo, y el sufijo pronominal de ella. ¿Cómo se traduce esto? Y la plenitud de ella. Y su plenitud, pero referido a un ella femenino. Conjunción, sustantivo, pronombre posesivo. ¿Ven cómo aglutina el hebreo? Está ahí con todo eso. Veamos este otro ejemplo. Acá. Por eso les he venido diciendo, en el hebreo uno tiene que abrir los ojos mucho para mirar detalles. Vevei Adonai. Acá, Vevei Adonai. Se pronuncia como una sola palabra. Vevei Adonai. Tenemos, bueno, tenemos preposición bet. Mírenla acá. La preposición bet. Ya es familiar para ustedes. Tenemos el sustantivo vet. Tenemos un makef, uniendo, o sea que hay relación constructa acá. Y tenemos un segundo sustantivo, el nombre sagrado. Vevei Adonai. Tenemos entonces acá 5 cosas. Tenemos preposición, sustantivo, makef y sustantivo. 4 cosas, perdón. Todo unido en uno solo, ¿no? Y por supuesto, como acá hay relación constructa, esto significa que hay que poner un D en español. ¿Qué tenemos? Preposición en, sustantivo casa, beit. ¿Cuál es la forma de casa? La forma absoluta, eso es constructa. La forma, ustedes ya lo miraron allá atrás y lo vieron en el escrito. Bajit. ¿Qué pasó? Como está en estado constructo, desaparecen estas 2 vocales, ya no hay 2 sílabas, sino una sola sílaba, entonces vocal. Ahora esta yod ya no es sílaba, ahora es vocal. No hay que aprenderse eso, ¿no? Tranquilos. Solo les explico qué sucede ahí. ¿Ven? Vajit pasó a, ahí sabemos que esto está en estado constructo. ¿Qué más tenemos acá? Makef. Ese makef que nos dice que tenemos que poner una D y el nombre sagrado acá. Jehová. Entonces, ¿qué traduce ahí? En la casa de Jehová. ¿Ven? Vevei Adonai, en la casa de Jehová. En la casa de el Señor. 5 palabras en español. Ahí en ese aglomerado ahí. La única que no asume ahí por el marcado, de resto todas están implícitas. Tan, hay que mirarlos ahí. Vuelvo y les digo, aquí una herramienta que les ayuda mucho, en el logo es la Biblia FAT, nos presenta esos colorcitos y se le ha aplicado filtros morfológicos y Paralel. La aplicación de Paralel es espectacular porque les muestra eso. Bien, veamos otro ejemplo. Noten acá, Bejanahash. ¿Cómo pronuncio esto? Como una sola. Bejanahash. Bejanahash. ¿Qué tenemos acá? Conjunción. B.
Muy bien, ya la van reconociendo. Tenemos el artículo ja. Ja es el artículo. Sabemos que es el artículo porque es hei más patak más dagesh en la primera consonante. Pero porque está muy ubicado Bex y Na. Aglomera, aglomera, pega, va pegando todo, va pegando. O sea, pero no la encontramos diferentes en este caso, como en el caso de los sustantivos, probablemente no. El artículo siempre se pega, es prefijo, siempre va pegado. Y nahash, sustantivo. ¿Ven? Tres palabritas ahí pegadas, bejanahash. Se pronuncia como uno solo, bejanahash. B, I, conjunción. Artículo, la, y nahash, serpiente. ¿Cómo? Y opero, está bien. Conjunción, artículo, sustantivo. La traducción y la serpiente, opero la serpiente. Lo que pasa es que esa vav en Europa es la única conjunción que hay para pegar ideas. Entonces en español debe traducirse de acuerdo al contexto, al sentido. Y pero entonces luego, pues, ¿por qué? Para qué, etcétera. Cualquiera se hace en español. ¿Ven cómo aglutina? Vean este último. Sí, interesante. Eso es apasionante. Es una emoción encontrar una palabra en hebreo porque hay muchas cositas ahí que hay que analizar. Bejeikeja. 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 ¿Qué tenemos acá? Preposición. Ve, preposición. Tenemos sustantivo y tenemos sufijo pronominal. Ja. Ese sufijo pronominal es de segunda persona masculino singular. Sería De ti. el sustantivo ser, ¿cierto? Tenemos preposición, sustantivo, pronombre posesivo. Entonces, analicémoslo. Ve en, preposición en. Sustantivo hek, seno. Y el pronominal de ti, porque es segunda persona masculino singular. Entonces, ¿cómo se traduce? En tu seno. En tu seno. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hace el hebreo? Aglutinar. Por ahora, nosotros no tenemos que hacer este análisis que yo acabo de hacer acá. Encontrar cada cosita, traducir, buscar qué es, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a utilizar textos morfológicos. Los textos morfológicos nos van a ayudar en el análisis de esas palabras. ¿Cuál es el cuidado que usted debe tener? Bueno, cuando va al texto morfológico, mire toda la información que ese texto morfológico le da. Si usted le hace clic a una palabrita, eso es como desempaquetar algo. En la morfología le va a salir información de 3, 4 palabras. Si usted dice dónde están, bueno, ahí están, como acabamos de ver acá. Entonces, mucho cuidado cuando hagan análisis morfológico. Tarea. Ejercicios. En el siguiente párrafo, subraye los sustantivos con color azul, los adjetivos con color naranja. ¿Cómo vas a ver qué es sustantivo, qué es adjetivo? La morfología. La morfología. Usted hace clic en la morfología, le dice adjetivo. Clic en la morfología, le dice sustantivo. Vele Shemot Bene Israel Javaim Miraima et Jacob Ishu Beitov. Bien, excelente. Muy bien. Reuben, Simeón, Leví, Judá, Yisahar, Zebulun, Benjamín. Muy bien. Éxodo capítulo 1. Ahí están los versículos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Éxodo 1, 1 al 5. Bueno, subraye con azul los sustantivos, con naranja los adjetivos. Busque el texto. Busque el vocabulario correspondiente en un diccionario y con allí un texto morfológico haga la traducción. Hay unas palabras acá que no son sustantivos. Por ejemplo, Javaín. Eso no es sustantivo. Eso es un verbo en participio masculino plural con artículo. Aquí está la traducción. Los que vinieron. Lo que no es sustantivo, entonces yo le proveo la traducción acá. Vocabulario de ayuda. ¿Listo? Sí, claro. Ajá, y la traducción. Yotzei. Ese es otro participio masculino plural constructo. Los que salieron de ahí está. Entonces, las palabras que son verbos, que no son sustantivos,
que ustedes necesitan para traducir, aquí están. Entonces, con esa ayuda ustedes pueden traducir. ¿Listo? Segundo, traduzca las siguientes frases. Anoten los versículos para que las busquen. Empezamos, ¿dónde? Derecha, izquierda. Espero que ya están acostumbrados, ¿no? El primero, Kol Eretz Kenaan, Génesis 17:8. El segundo, Ve Ayalu et Aarón Adonai, Primera de Samuel 7:1. El tercero, Kol Yemei Hayeh, Proverbios 31:12. El cuarto, Vayas Elohim es Shenei Hamejoroja Gedolin, Génesis 1:16. ¿Tienen ya? ¿Sí? ¿Todos copiaron? ¿Esos cuatro? Y a este lado los siguientes cuatro. El primero, Jasón Yesayahu Ben Amos, Isaías 1:1. Ese ya lo vieron dar traducido. El segundo, Mismorle David. Ya, ese ya también ya lo tradujeron. Mismorle David, Salmo 4:1, pero aparece más de 20 veces esa expresión en los salmos. Mismorle David. Y el último, más 20, o sea que aparece más de 20 veces. Y el último, Adonai Eloheja, Éxodo 34:24, pero es una expresión que aparece más de 200 veces en la Biblia hebrea. Adonai Eloheja. Pueden buscarla en Éxodo 34:24. Traduzca esas frases. Y por último, haga una lista del vocabulario aprendido en esta lección y memorice. ¿Ya? Mire para atrás y haga lista. De lo que hemos aprendido. Sí. ¿Por qué hay dos rayitas? Porque primero la colocan en el hebreo, por ejemplo, por ahí apareció David y lo pone en español David.